Padre, hoy nos sujetamos a ti, al único Dios verdadero, y sujetamos nuestra mente, Padre, para que nada nos robe la bendición, para que nada nos distraiga. Espíritu Santo, te entregamos todo el control de nuestro corazón para ser ministrados por ti, Padre, para que nada de lo que esté pasando afuera, antes o después de este momento, nos distraiga, Señor, del propósito, y nos sujetamos a tu preciosa presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, los bendigo por estar acá. Cada uno viene, ¿cierto?, buscando más de Dios, y esa es la idea, que no estemos aquí solo acompañando a alguien o porque vinimos solo porque nos invitaron, que eso pase la primera vez nomás. Después, venir buscando una palabra de Dios para nuestras vidas. Y espero que lo que tengo para compartir sea justamente eso, una palabra que venga de Dios, ya que no vean, y espero no ser autorreferente, así que ahí me corrigen, ¿no? Pero que esta palabra llene sus corazones y Dios nos habla a través de ella. Mire, durante varios días previos a la invitación que me hicieron los pastores de estar aquí hoy, había una pregunta que rondaba mi mente, ¿ya? Y muchas veces yo creo que algunos de nosotros la hemos hecho. El por qué yo, por qué a mí, por qué ahora, ¿cierto? No más adelante, por qué no después. Y uno a veces dice, chuta, a lo mejor es por algún mérito, algo que hice bien y por eso Dios me bendice, como nos contaba Glorita con Jorge, ¿cierto? A lo mejor ellos han ofrendado y por eso Dios ahora está respaldando, como que siempre, o quizás no siempre, no quiero hablar de más, muchas veces los ejemplos bíblicos, las personas lo interpretan como que la gente tenía que hacer algo para merecer, ¿cierto?, la gracia y el favor de Dios. Como que yo llevo mis ofrendas, Dios me bendice, yo oro, Dios responde, y la cuestión es al revés. Perdón mi vocabulario. Es al revés, no la cuestión. Es al revés. La gracia ya está. Jesús ya pagó en la cruz, Jesús ya venció, su misericordia ya está en nosotros, y nosotros para honrarlo, para bendecirlo, ¿cierto?, hacemos actos de fe y cumplimos, pero Dios ya tiene la gracia para nuestro corazón y para nuestra vida a través de Jesús. Y eso es lo importante. Mire, la semana pasada cantábamos la canción Tu Hijo Soy. ¿La recuerdan? ¿La reconocen, cierto? Tu Hijo Soy. Dice, aunque te fallé 1000 veces, tu amor me alcanzó. Ahí nos está diciendo que yo hice algo o sea, yo me equivoqué y tu amor me alcanzó. Después dice, y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo soy. O sea, nos equivocamos, queremos arrancar de la presencia del Señor y Él nos llama y nos dice que somos sus hijos. O sea, no hay nada en nosotros que nos haga especial, y esto quiero guardar sus corazones. No nos sintamos mal, no es que venga aquí a echarle abajo la autoestima, no es eso. Es que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer el favor de Dios. Ya no hay tiempos de oración, no hay tiempos de lectura de la palabra, que son fundamentales, lo hemos visto. Aprendimos, ¿cierto?, con David la importancia de la oración, nos vino a remover, ¿cierto?, a remecer la importancia que tenemos que hacer en la oración. La semana pasada, ¿cierto?, acerca de la adoración, la importancia de entregarle lo mejor a Dios, pero aún así Jesús nos ama y nos escogió con un propósito. Todos tenemos un llamado. Mire, y yo sé que varios de los discípulos o de los hombres de la Biblia que usted ha escuchado también tienen ese propósito, tuvieron un propósito. Ya Abraham, Isaac, Jacob, ciertas generaciones que sirvieron al Señor, Moisés, no voy a ahondar en las historias de cada uno. David, ya lo importante que fue el salmista, ese rey, Juan, Pablo y Pedro también, y es con este apóstol con quien quiero quedarme. Yo lo he hablado con algunas personas en alguna oportunidad. Yo personalmente, y aquí sí soy autorreferente, me siento más identificada con Pedro. Yo no sé si ustedes lo conocen, si han escuchado al apóstol Pedro, Simón Pedro, ¿ya? Pero yo les voy a contar un poquitito así cómo era Pedro y lo que Dios hizo en él. Pedro era un hombre sencillo, ya era un pescador, no tenía riquezas, no tenía una familia de élite, no tenía estudios, no tenía una familia acomodada, no tenía recursos, no tenía linaje, era una persona muy almática, ya era una persona que reaccionaba, ¿cierto?, a las situaciones
de manera muy emocional, por decirlo así, ¿ya? Y nosotros también somos un poco así. Pero voy a hablar de mí. Yo también soy un poco así, ¿ya? A veces cuando pasa algo en el trabajo o en la familia, me enojo, ¿cierto? Me frustro. Y antes de decir, oh, Señor, te lo entrego, voy a orar, no, uno se enoja. Si yo aquí voy a ser brutalmente honesta, ya quiero ser transparente, porque eso no es solamente lo que me pasa a mí, es lo que nos pasa a todos, ¿ya? Muchas veces uno termina siendo religioso al pensar que todas las situaciones, ¿cierto? Tengo que entregarlas a Dios y no dejamos expresar lo que está en nuestro corazón. Y lo que tenemos que llevar a la cruz es eso. El enojo, la frustración, el llanto, eso es lo que tenemos que llevar a los pies de Jesús. Y muchas veces reprimimos eso porque como somos cristianos no podemos estar así. Pero yo lo invito a que revise la Biblia, que lea de Pedro. No, insisto, no voy a ahondar en todas las historias donde sale nombrada, pero hay hartas. Y, por ejemplo, en Mateo 14, 24, dice, estaban los discípulos, ¿cierto?, en una barca, había una tormenta, ¿ya?, para contextualizar, y el versículo 24 dice, mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Yo no sé ustedes, pero yo cada vez que me imaginaba o pensaba en este llamado, ¿cierto?, de Jesús y que Pedro camina sobre las aguas, uno se lo imagina casi flotando sobre el agua, ¿por cierto? Así como que el lago está tranquilito, el mar está calmado y Pedro, ¿cierto?, con una prestancia camina hacia Jesús lentamente para poder llegar a él y de repente duda y se hunde, pero había una tormenta. En el mar no estaba tranquilo. Había una tormenta, dice, contra el viento y las olas golpeaban la barca con mucha fuerza. Entonces no estaba tranquilo para poder caminar. Y en el versículo 30 dice, y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua, fue hacia Jesús, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. ¿Cierto? Nosotros lo hemos escuchado. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que cuando hay problemas, ¿cierto?, cuando está la tormenta y hay dificultades en nuestras vidas, nosotros tenemos que mirar a Jesús, que no lo estoy negando, estoy afirmando, tenemos que mirar a Jesús y seguir adelante porque Él nos va a rescatar. Y así es. Pero yo decía, pucha, nosotros nos quedamos con que, oye, el Pedro la embarró, dudó y empezó a hundirse. Pero Pedro fue el único discípulo que salió de la barca. Y los otros, y todos los demás que estaban ahí. Pedro fue el único decidido a creer, levantó su fe y dijo, Señor, si eres tú, déjame ir. Sí, se equivocó, dudó, ¿cierto? Pero los otros se quedaron en el barco, en medio de la tormenta, resguardados. Fue Pedro el que, ¿cierto?, en un acto de fe, dijo, yo voy, porque si allá está Jesús, quiero estar con mi maestro. Dudó cuando vio el viento, como todos, pero él salió, dio un paso de fe y decidió moverse. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso a mí me gusta Pedro, me cae bien. Porque nosotros también somos así a veces. Nos quedamos con que, oh, no, es que Pedro se equivocó. Qué mal discípulo Pedro, ¿cierto? Pero resulta que de todos los que estaban en la barca fue el único que se animó a salir. Así que quizás Pedro es un ejemplo también de fe. Ahí lo dejo. Después decimos, pero pucha, en Juan 18, 27, bueno, un poco antes, no lo voy a leer todo, habla, ¿cierto?, de cuando Pedro negó a Jesús. ¿Ya? Este mismo Pedro, el mismo que caminó sobre las aguas, ¿cierto? En un momento de angustia, de temor, ¿cierto?, de miedo, terminó negando a Jesús. Y cada vez que le decían, oye, tú andabas con ellos, tú andabas con el grupo de discípulos de Jesús, él decía, yo no era ese, yo no estaba ahí. ¿Cierto? Y Jesús lo advirtió, que lo iba a negar 3 veces, ¿cierto?, antes que cantara el gallo. Bueno, el versículo 27 de Juan 18 dice, Pedro volvió a decir que no. En ese mismo momento, el gallo cantó. O sea, se cumplió lo que Jesús había dicho, ¿cierto? Y Pedro, Peter lleno de fe, ya nos había negado al maestro. Y ahí hicimos chuta, y el ejemplo de fe, ¿dónde nos quedó don Peter? A lo mejor hay un ejemplo de duda, de confusión, de miedo. Y nosotros también vivimos eso. Bueno, solo yo. Otro ejemplo. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, y esto fue después, cuando ya Jesús estaba resucitado,
le preguntó a Pedro si lo amaba. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? Porque no le preguntó a Juan, no le dijo, Juan, tú que eres mi discípulo amado, ¿me amas? Se lo dijo a Pedro, a este hombre fluctuante, difícil. Ya. No quiero seguir, en vez de tirarle flores como que estoy sepultando un poco a Pedro, pero quiero que me entiendan que Jesús puede obrar en cada uno de nosotros, así como lo hizo en Pedro. Para allá vamos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Cierto? ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Una tercera vez. ¿Cierto? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestaba, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y la última frase, ¿cierto? Ahí en el versículo 17, Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. O sea, de todos los discípulos que tenía, al que lo mandó, bueno, todos fuimos enviados, ¿cierto? Pero al que directamente le dijo, cuida mis ovejas, fue a Pedro. Tú, Pedro, cuida mis ovejas, cumple tu llamado, haz la misión. Y recordemos también que en un momento de furia de nuestro discípulo querido antes de la crucifixión de Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó una oreja a un soldado. Ya, y esa parte a veces nos saltamos, pero eso nos demuestra una vez más lo apasionado que era Pedro. Ya, no estoy diciendo que es algo que nosotros tengamos que hacer, pero muchas veces reaccionamos de esa manera frente a una situación injusta, porque era injusto que se llevaran a Jesús. Él no había hecho nada. Sus discípulos lo sabían, ¿cierto? Sus seguidores lo sabían. Jesús no había hecho nada y era castigado, era llevado preso, ¿cierto?, para ser crucificado. Y Pedro, en un acto, ¿cierto?, de no sé cómo llamarlo, de valentía o de pasión nomás en su emoción, ¿cierto?, de querer hacer algo para detener esta situación injusta, decidió cortarle la oreja a un soldado. Y resulta que era el mismo que había caminado por las aguas, ¿cierto? Ahora estaba ahí, teniendo una pelea con soldados. Y eso otra vez afloraba el carácter de Pedro. Pero cuando Jesús resucitó, fue a Pedro que le preguntó, vuelvo a decir, Pedro, ¿me amas? Ese mismo Pedro. Y, por último, Pedro también era un gran discípulo y líder. Y no sé si ustedes recuerdan que cuando en Hechos 2, cuando fueron llenos de la presencia del Señor, ¿cierto? Muchos pensaban que los apóstoles estaban borrachos, que estaban ebrios, ¿cierto? Porque hablaban otras lenguas, no se les entendía lo que estaba ocurriendo. Y fue Pedro el que alzó la voz. Y eso está en Hechos 2, 14, si no me equivoco. Dice, pero los apóstoles se pusieron de pie, todos los apóstoles se pusieron de pie. Y con voz fuerte, o con fuerte voz, perdón, Pedro dijo, israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien, ahí está, lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió. Y de ahí en adelante usted lo puede revisar, ¿cierto? Cuando llegue a su casa, todo lo que ocurre en este discurso de Pedro a esas personas. Y en el verso 37 dice, todos los que oyeron estas palabras se pusieron tristes y preocupados. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿qué debemos hacer? O sea, si tú me estás diciendo que estoy equivocado, ¿cierto? Que no he cumplido con lo que Dios me dice, ¿qué tengo que hacer? Y Pedro contesta, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Y ahí comenzó un nuevo tiempo para la iglesia. Después de esa declaración de Pedro, ¿cierto? Más adelante en el versículo 41 dice, ese día unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y el título, por lo menos de la versión del lenguaje actual que tengo yo, dice los primeros cristianos. Ya uno dice, no, los primeros cristianos son los discípulos. No, los primeros cristianos que creyeron cuando no estaba Jesús fueron estos que escucharon a Pedro. Y de ahí partió todo, ¿cierto? Y agarró vuelo y aquí estamos. Pero partió también por la declaración de ese discípulo que se dejó formar por Jesús, que dejó su carácter para que Jesús lo formara, lo usara, ¿cierto? Y transformara su vida. Porque este Pedro que habló, ¿cierto? Ahí no era el mismo Pedro
que estaba cuando Jesús sanó a su suegra o el que cortó la oreja del romano, no. Hubo un proceso en que Dios transformó su corazón. Y mire, dice Juan 21:25, que ustedes ya lo han escuchado, dice, Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. Eso dice Juan. O sea, imagínense todo lo que hizo Jesús, que ni siquiera los libros podrían entrar en este planeta, ¿cierto? De contar todo lo que Jesús ha hecho. Pero ¿saben quién está ahí? Pedro. Podrían haber contado historias, muchos milagros. Y ahí está Pedro, siendo parte, ¿cierto?, de cómo Dios transforma un corazón, cómo Dios transforma un carácter y lo llevó a adorar, a orar, a sanar a otros. Con la sombra de Pedro se sanaban a los enfermos, ¿cierto? Había un corito, y ahí me fui para atrás, ahí se me cayó el carnet. Pero porque está aquí, ni siquiera sus manos, ni siquiera su palabra, la sombra de Pedro era usada por Dios para sanar a otros. Esa era la unción que había sobre Pedro y esa unción está disponible para todos nosotros. No creyeron nada, voy a tener que empezar de nuevo. Esa misma unción, esa misma gracia de Dios está disponible para nosotros. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso. Mire, si a mí me dicen enojona, mañosa, olvidadiza, que la gracia de Dios está también para mí, yo me pongo a saltar, porque es extraordinario lo que Dios puede hacer en nosotros si disponemos nuestro corazón. ¿Por qué Pedro como ejemplo? Porque podemos ser cada uno de nosotros. Yo le digo, partí diciendo, yo me identifico con Pedro. Si después usted se identifica con él, lo invito a que siga leyendo. Pero porque entendió el llamado que Dios tenía para él y la importancia de cumplir la voz de Jesús. Mire, Mateo 28:19, Jesús nos dijo, ¿a qué nos llamó? Nosotros a veces uno dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? No encuentro mi propósito en la vida, no sé si tengo que estudiar, trabajar, si tengo que casarme, si tengo que cambiarme de ciudad, no sé para dónde va el rumbo de mi vida. Mateo 28:19, Jesús nos dijo, ustedes vayan y hagan más discípulos míos, ¿cierto? En todos los países de la tierra o en todas las naciones de la tierra. O sea, el mandato, el propósito, el objetivo, el llamado, como quiera ponerle, ya está. Y si usted está aquí es porque quiere cumplir ese llamado de Jesús. Y mire, la única forma, y ya no sé si hablé muy rápido, me disculpan, pero ya para ir terminando, porque quiero invitarlos a que se pongan de pie. Porque lo más importante es que pongamos nuestros ojos en Jesús. Y esa es la invitación del día de hoy. Más que mirar a Pedro, yo lo utilicé como un ejemplo, pero lo que quiero y anhelo de parte de Dios que usted pueda tener en su corazón es la convicción de que así como podemos ser Pedro, Jesús puede transformar nuestras vidas. Él es el único que nos puede llevar a orar, a adorar, a cambiar nuestro rumbo, a ver el objetivo, el llamado que tenemos. Es Jesús, no hay otro. Es a través de Jesús y el precio que pagó en la cruz que nosotros tenemos la posibilidad de entrar a su presencia. En la versión del lenguaje actual dice, no dice puestos los ojos en Jesús o fijemos la mirada, dice pongamos toda nuestra atención en Jesús. Y yo lo quiero invitar a que usted ahora cierre sus ojos y pueda poner toda su atención en Jesús. Por eso orábamos al principio, decíamos, Señor, que mi mente, mi alma, mi espíritu se sujeten a ti, porque queremos que toda nuestra atención esté en ti. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Esto es lo que hace Jesús en nosotros. Así dice Hebreos, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento Él sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Eso está en Hebreos 12:2. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Mire, yo te quiero invitar a que comiences a orar. Comienza a orar ahora. Si tú has llegado por primera vez, yo te invito a que
puedas bajar tu vista o concentrarte en esto que yo he contado quizás. Fue mucha letra, quizás me escucharon hablar mucho, pero lo central, la base, el sustento, es que Jesús es la única persona que puede transformar nuestra vida, es la única persona que puede transformar nuestro futuro, que puede mostrarnos y darnos ese propósito. Es el único que puede cambiar nuestro carácter, el único que puede restaurar nuestro corazón. Y yo te quiero invitar, iglesia, a que puedas hablar. Mira, cuando tú hablas, lo haces como lo estoy haciendo yo. Orar es hablar. Y yo te invito a que tú hables con Dios. Habla con Jesús. Señor, tú estás aquí en medio nuestro y hoy queremos buscarte y encontrarnos contigo, Jesús. Sabemos que tú lo harás otra vez, que tú nos llamarás nuevamente a tus brazos, que para ti no hay nada imposible. Pero, Señor, necesitamos que nuestra atención esté en ti. Miren, hay muchos problemas, hay dificultades, hay enfermedades, hay historias difíciles. Todos vivimos procesos. O pecamos como Pedro, ¿cierto? Que terminó cortándole una oreja a un soldado en vez de levantar el escudo de la fe. No, él actuó, se equivocó, pecó. Pero Jesús, en su inmenso amor, restauró su corazón y lo llevó a predicar de tal manera que 3.000 personas se convirtieron en un día porque cumplió su llamado. Y tú puedes pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, me distraigo, me cuesta, se supone que debo ser de una manera y no puedo, me equivoco, fallo y me da vergüenza volver porque me vuelvo a equivocar, me vuelvo a caer y me da vergüenza pedirte perdón, pero ante Jesús no tenemos por qué avergonzarnos. Él nos recibe con brazos abiertos, siempre, no solo un día, no solo una vez. No, es que ya me equivoqué este mes, así que no me puedo equivocar ni puedo orar otra vez porque ya ocupé la cuota, no hay límites. Jesús está aquí y está para ti. Y yo te quiero invitar a que puedas decirle eso al Señor. Padre, hoy yo me arrepiento. Me arrepiento si he fallado, si me he equivocado, si he dejado de mirarte a ti, si las circunstancias me están absorbiendo, si mi pecado me está absorbiendo. Hoy yo te lo entrego. Señor, hoy despojamos nuestro corazón de todo, de toda atadura, para poder servirte y crecer libres, Señor. Señor, hoy nos disponemos, Padre, a ser transformados por ti. No queremos que nadie se vaya igual, Padre, indiferente a tu palabra, sino queremos poner nuestros ojos en Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, haz como tú quieras. Haz como te plazca, Señor, pero permítenos volver. Sí, Señor, tú eres fiel. Te adoramos, Jesús.